Hola, ¿cómo están? Soy Roy Torres, tu diputado chilango de confianza, y este es el ¿Qué rollo? El podcast, en el que tocaremos temas que te importan a ti y a la ciudad. En este episodio vamos a tratar el tema de los cuidados desde un ángulo muy concreto, el espacio donde vivimos. Las ciudades no son neutras. En la gran mayoría de las veces están pensadas para los hombres, los autos, para el empleo formal, en los grandes flujos económicos, pero pocas veces, si no es que en casi ninguna, están pensadas en quienes cuidan. Pero entonces, ¿cómo debería organizarse una ciudad para cuidar? ¿Qué significa diseñar infraestructura, transporte, vivienda, servicios y espacios públicos con enfoque de cuidados? Por eso estoy especialmente emocionado de platicar con una gran conocedora de este tema, desde perspectivas muy necesarias de entender. Karina Arbizu. Ella es urbanista y feminista con mucha experiencia en el sector público, desde donde se ha dedicado a incorporar la perspectiva territorial de género y cuidados a las políticas de desarrollo urbano. Y ahora, también de desarrollo productivo del país, con un ingrediente muy importante, la participación ciudadana. Y ahora sí, vámonos con cuidado. Bienvenida, Karina, muchísimas gracias por aceptar estar en este espacio. Al contrario, feliz de acompañarte a ti, diputado, y de estar con tu audiencia compartiendo. Así que muchas gracias, es un honor. Mira, como hemos venido platicando en este espacio de podcast, el objetivo de esta temporada es traducir los cuidados para que los podamos entender de la manera más simple, porque al final todos tenemos que ver con este tema. En episodios anteriores escuchamos testimonios de cómo se viven los cuidados, de cómo a todas y a todos nos atraviesa en algún momento de nuestra vida, pero ahora pues lo que queremos es traer a cuenta otra idea, y es que los cuidados están en todas partes, pero también están en el espacio público y en las ciudades, en donde tenemos que pensar en cómo se ven los cuidados en el territorio. Y por eso quiero empezar esta charla, que sea de manera muy abierta, muy franca, para preguntarte, Karina, ¿por qué es imposible hablar de cuidados sin hablar de ciudad o de territorio? Eso es una gran pregunta y creo que muchas veces nos perdemos de la dimensión temporal y espacial. Y suena así como espacial, no es que sea Star Wars, sino que todas las cosas suceden en un lugar específico, sí, en una ubicación geográfica en el espacio. Y por eso cuando hablamos de cuidados, entender la dimensión territorial de los cuidados es fundamental. Y voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque estos estudios iniciaron con muchas intersecciones en donde geógrafas urbanas, urbanistas y también economistas feministas empezaron desde los años 70, 80 a tener como estas preguntas. Y lo mencionaste en tu introducción, o sea, la ciudad se hizo pensando en cómo hacerla mucho más eficiente para las actividades que se han denominado pues productivas, o sea, aquellas que generan alguna remuneración. Y lo que sucede es que cuando no se tiene esta dimensión con la perspectiva de género, pero sobre todo los cuidados, pasa muchas veces que los cuidados se realizan en horas. Te voy a poner el ejemplo más típico y entendible, que es el transporte público. Uh-huh. Transporte público, o sea, cuando es hora pico, es cuando hay más frecuencias, cuando pasa el camión más veces o el metro y demás. ¿Por qué? Porque pues asume todo mundo y los diseñadores, sobre todo del transporte, que es cuando la gente está yendo al trabajo y regresando al trabajo. Pero cuando empiezas a profundizar en esos datos, te das cuenta de varias cosas. Lo primero es que muchos de los viajes que se hacen de cuidado suceden en la misma colonia. Pero me voy a regresar a un punto que se me fue. O sea, en realidad, cuando empiezas a ver los datos, te das cuenta que no hay datos para viajes de cuidado. ¿Y qué son los viajes de cuidado? Pues son todos los viajes que realizan las personas para el cuidado y sostenimiento de la vida. Y pueden ser viajes directos o viajes indirectos. Entonces, un viaje directo de cuidados sería acompañar a tu hijo o a tu hija, o a una persona adulta mayor, o a alguna persona con discapacidad, o cualquier persona que está que está recibiendo el cuidado, a el médico, a la escuela, a la farmacia. Entonces, eso es como un viaje directo de cuidados. Y un viaje indirecto tiene que ver con, por ejemplo, ir al supermercado o al mercado o a la farmacia, a lo mejor una persona sola, cuidadora, pero que lo está haciendo para sostener la vida, para cuidar de alguien más, ¿no? Entonces, muchos de estos viajes que incluyen, pues, acompañar a una persona al médico,
llevar a una niña o un niño a la escuela. Se hacen no a las 8 de la mañana en la hora pico, a veces sí para ir a la escuela, pero no los otros viajes, y no a las 6, 7 de la tarde. Se hacen en el transcurso de la mañana porque es en cuando te dan la cita para el médico, porque es cuando pues a lo mejor aprovechas un ratito para ir rápido al supermercado y demás. Todos esos viajes se hacen en lo que se llama hora valle y ahí las personas tienen que esperar mucho más tiempo. Ya lo discutieron seguramente en los podcasts anteriores. La mayor parte de los trabajos de cuidado y no remunerado recaen en las mujeres, entonces y además afecta más a las mujeres de menores niveles de ingreso o a las mujeres que las interseccionan otras cosas. Entonces, cuando no diseñas una ciudad o el sistema de transporte público desde la mirada de los cuidados, pues lo que estás haciendo es que estás afectando y haciendo mucho más largo, ineficiente, más costoso todos esos trabajos y esos viajes de cuidado, por ponerte ese ejemplo en particular. Porque justo lo que hemos venido platicando en estos episodios es que primero el trabajo de cuidados está invisibilizado, ¿no? O sea, siempre se asume como que es algo que pasa dentro del hogar, que es una organización familiar en donde generalmente le toca a las mujeres todas estas labores, o sea, desde el súper, desde los niños, desde los adultos mayores, las personas con discapacidad. Todo entra dentro de una organización familiar. Uh-huh. O sea, la conversación nos lleva a justo cómo esto ha generado una desigualdad enorme, ¿no? En las ciudades, en el aspecto económico para hombres y mujeres, para el desarrollo personal. Pero ahora también pues las ciudades nos damos cuenta de que también no están pensadas para eso. Están pensadas para que puedas trabajar, ¿no? Y eso ya ahorita lo veremos, ¿no? En la ciudad veremos cómo nos va en ese diagnóstico, pero justo tampoco estamos pensando en estos viajes, en estos trayectos, porque también asumimos pues, que forman parte de la agenda cotidiana, ¿no? Uh-huh. Como si ir a 3 lugares en esta ciudad fuera sencillo en una sola mañana, ¿no? Claro, y bueno, digo, aprovechando que tú eres diputado de la Ciudad de México, podemos centrarnos 100% en la Ciudad de México. Total. Y entonces eso nos va a acotar más como el análisis y las cosas que les quiero compartir. Y empezamos por los datos, o sea, el INEGI lamentablemente a la fecha, pero no solo el INEGI, o sea, no quiero echarle culpa al INEGI, o sea, casi todos los institutos a nivel global que, digamos, en los diferentes países que recaban datos e información geoestadística no tienen información de viajes de cuidado. Empiezan a haber ciudades que ya los tienen en América Latina, en México, pero normalmente los viajes que se preguntan es al trabajo y a la escuela. Entonces, sí, en la Ciudad de México tenemos la encuesta Origen-Destino, la última que se hizo fue en el 2017, y aunque no se hizo con esta pregunta expresa, se han hecho análisis de los datos con perspectiva de género y más o menos han arrojado varias cosas. Lo que ha arrojado, lo primero es que más o menos el 60% de estos viajes se realizan en la misma demarcación, o sea, en la misma alcaldía o no, y esto te dice que, bueno, y además muchos de estos viajes se realizan a pie. Entonces yo les puse el ejemplo del transporte público porque algunos viajes son más largos, pero si te vas a los viajes que se realizan a pie, porque pues normalmente tratas de ir a el mercado que está más cerca de tu casa, todos esos viajes requerirían entonces que la calidad del espacio público para que se pudieran hacer en condiciones confortables, de seguridad y todo, pues que las banquetas sean amplias, que hayan bancas para que si estás cansada o vas con una persona adulta mayor o con una infancia, ellas te puedas sentar, ¿no? Que estén bien iluminadas, que estén seguras, pero en realidad pocas veces eso sucede. Y esto también te dice de que hay una necesidad enorme de proximidad. O sea, las personas cuidadoras, las mujeres que cuidan, tratan de resolver todo esto cerca de su casa, lo más cerca de su casa posible. Entonces, para que esto suceda, se necesita de una cosa que es muy técnica, que se llaman usos mixtos de suelo. Entonces, los usos mixtos quiere decir que en un mismo terreno, ¿no? Puede haber en la planta baja tal vez un local comercial, o una farmacia o un consultorio médico, y arriba puede haber vivienda, ¿no? Que eso es, pues muchas de las colonias más de más tradición en la Ciudad de México son un poco así, ¿no? Que tienen arbolada la banquetas más amplias, pero cuando la ciudad se fue creciendo y expandiendo, pues esto dejó de ser así, ¿no? Y a ver, y justo aprovechando tu especialidad en desarrollo urbano, creo que ahí es donde la ciudad se empezó a desconectar hace un par de décadas, un poco más, cuando empezaron a pensar en una política de vivienda en la periferia, ¿no?
que dijeron, pues vamos a construir vivienda en la periferia para que puedan puedan adquirir su vivienda, pero pues a la larga pues son viviendas que son a 2 horas de los centros de trabajo. Entonces hoy la definición que también platicábamos en otros episodios es, por ejemplo, la escuela de los niños, ¿no? ¿Dónde los vas a inscribir? ¿Dónde vives o dónde trabajas? ¿No? O sea, los llevas 2 horas en la mañana para dejarlos junto a tu lugar de trabajo, o los dejas en donde vives, que son a 2 horas. Uh-huh. Y eso, particularmente para las mujeres, es una definición, incluso si pueden trabajar o no, ¿no? Claro. Sí, y esto ha prevenido, pues, o sea, el desarrollo de muchas mujeres, el empoderamiento económico de las mujeres. Hay estudios en donde se ve claramente cómo hay una penalización salarial cuando las mujeres deciden ser madres hasta por 6 años. Y tiene que ver con estas decisiones que son fundamentales. Entonces, por eso, cuando empezamos a hablar de las ciudades al inicio, les decía, pues es que todo tiene una ventana espacio-temporal. O sea, espacio es donde se ubica geográficamente, pero también cuánto tiempo te toma hacer ese viaje. Como muchas cosas, y esto lo retomo de una mentora, profesora feminista, que lo dicen las mujeres primero, pero luego alguien viene y un hombre viene y lo brandea y lo mansplainea. Entonces, este concepto de la ciudad de los 15 minutos, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? De tratar de hacer todos tus recorridos en los 15 minutos. Lo puso de moda un gran urbanista, porque fue muy bueno en el branding, como que diciendo la ciudad de los 15 minutos. Pero en realidad estos conceptos ya se venían hablando desde el urbanismo feminista, desde los años 70 y 80, que tiene que ver con proximidad, o sea, que en tu colonia o donde te desarrollas puedas tener cerca la escuela de tus hijos, pero pues también tu trabajo, ¿no? O sea, no únicamente la escuela de los hijos. Uh-huh. Que hayan actividades productivas que estén, y económicas, unidades económicas que estén distribuidas de alguna manera en la ciudad de manera como mucho más equitativa. Tiene que ver con esto de la calidad del espacio público, porque normalmente pues, en el espacio público es en donde se vulnera mucho más a las mujeres. Si nosotros revisamos en la ENVIPE, que es esta encuesta nacional que ve como los temas de victimización uh-huh. y de como la percepción, vemos que las mujeres en el espacio público no nos sentimos seguras, que muchas veces renunciamos a actividades como salir a caminar o tomar un taxi, y cuando tú estás con actividades de cuidado, pues si no tienes auto propio, porque también sucede mucho, ¿no? Que las familias que tienen auto, a veces son los hombres los que usan el automóvil, ajá. no las mujeres. Entonces las mujeres deciden renunciar a tomar un taxi o algún servicio de plataforma por miedo a sentirse vulneradas, o etcétera. Entonces, todo al final te vas dando cuenta que se va concatenando. Entonces, proximidad, usos mixtos del suelo, ¿no? Y pues sí, mayor densidad poblacional en donde también están las fuentes de empleo y que hayan servicios, equipamientos, escuelas y demás. Luego también hay otra parte muy relevante que tiene que ver con el transporte público y que realmente sea de calidad, que llegue con... O sea, en la Ciudad de México tú puedes llegar a donde tú quieras en transporte público. O sea, el tema es cuánto tiempo te va a tomar. Sí. Porque se ha resuelto, o sea, las personas lo resuelven. Pero claro que entonces hacen 2 horas y media o 3 horas, y si eso es en cada trayecto, pues tu calidad de vida y en términos de salud y de salud pública tiene unas afectaciones enormes. Entonces, básicamente esos que suenan como muy básicos, pero no se consideran pues ya al momento de estar diseñando la ciudad, porque la dimensión justo de cuidados o la dimensión reproductiva pasa desapercibida. Sí, o sea, si estas políticas son pensando en las actividades productivas, pues en estas que son no remuneradas y que se consideran no productivas, pues están al último escalón de la escalera, ¿no? Y hablando ahorita que decías, pues a mí lo que me interesa es un sistema integral de cuidados para la ciudad, y ahí en eso hemos estado trabajando. Entonces, hablando de la ciudad, también tiene que ver la zona geográfica de la ciudad con la necesidad de cuidados. Ahorita decías de las desigualdades que se generan, o sea, de los costos, dependiendo uh-huh. también del nivel socioeconómico. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se ve la ciudad en términos de cuidados y de estas diferencias? Mira, creo que tomar las decisiones basadas en datos es muy relevante. Entonces, hay varias herramientas que se han desarrollado y creo que han habido políticas públicas acertadas que se han ido encaminando hacia allá. El tema es más bien como desde mi perspectiva, el problema o la fragilidad de muchas de ellas es su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, en las periferias
observamos varias cosas. O sea, en las periferias observamos que muchas veces los cuidados recaen 100% en redes comunitarias de cuidados. Observamos también que las personas que tienen alguna discapacidad pocas veces tienen oportunidades incluso de salir y disfrutar de la propia ciudad. O sea, además de que, pues, muchas de las periferias en la ciudad, dado que es un valle, son en montañas. Entonces también si tú consideras como las pendientes y demás, si eres una persona que usa silla de ruedas y estás en la Gustavo Amadero, en alguna de las colonias, pues va a ser muy difícil, ¿no?, poder salir y moverte libremente o tener cierta autonomía, que en el tema de los cuidados también se habla mucho de poder de alguna manera generar condiciones para que las personas puedan tener la mayor autonomía posible. Y yo creo que han habido algunas políticas, te digo, como acertadas. A mí me tocó, justo el año pasado hicimos un coloquio de ciudades cuidadoras y educadoras, entonces visitamos varios equipamientos que tiene la ciudad y creo que la Ciudad de México históricamente ha sido más progresista versus otras ciudades. En este tema de cuidados hay ciudades que van mucho más adelante que nosotros, con condiciones distintas, ¿no? Pero pues en América Latina y el Caribe, pues posiblemente podemos pensar en Montevideo en Uruguay o en el Rosario en Argentina. Y Bogotá tiene cosas bien interesantes y ahorita si quieren les puedo contar un poco del tema de Bogotá, porque lo que está bien padre ahí es que ya lo integraron a su plan de ordenamiento territorial, a su programa de ordenamiento territorial. Entonces creo que eso es muy relevante. Pero en la Ciudad de México tú tienes pilares, tienes utopías, tienes estas infraestructuras que, por ejemplo, los pilares no se hicieron pensado en los cuidados. Se hicieron pensando en las personas jóvenes, en las mujeres jóvenes, pero lo que fue sucediendo un poco de forma medio orgánica es que iban muchas mujeres jóvenes madres con sus bebés. Entonces muchos de estos espacios empezaron a ofrecer servicios como bebetecas, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó ver a muchas personas adultas mayores que en ese lugar encontraron un espacio de encuentro con otras personas adultas mayores y que durante los meses posteriores a la pandemia más dura fue vital para la salud mental de estas poblaciones, ¿no? O sea que, pues, no sé, o sea, los abuelitos, abuelitas que se quedan todo el día encerrados en la casa y de pronto encontraron un espacio en donde podían ir a bordar o a hacer manualidades o así y a conocer a más vecinos y vecinas. Entonces se generaron estos espacios de encuentro. Pero no es suficiente. Y yo creo que en el tema de un sistema de cuidados es complejo porque sí realmente necesitas, o desde mi perspectiva se necesita que se involucre obviamente que articule y coordine el Estado, pero es una corresponsabilidad. Sí, o sea, la iniciativa privada le tiene que entrar, o sea, las empresas, obviamente el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, es un tema comunitario y también es un tema familiar. Entonces no es, y además estamos muy lejos de tener un estado del bienestar. Sí, ¿no? Bueno. Pero tenemos una gran cobertura, o sea, sí tenemos que reconocer que hemos avanzado prácticamente en cobertura para todo, ¿no? Desde la cuna con este programa que acaba de salir en este gobierno, ya teníamos el de adulto mayor, el de becas de primaria, becas para transporte universitario y para madres, o sea, sí tenemos una gran cobertura de bienestar y ahora como que se suma esta otra gama de servicios, de pilares, de utopías, que entran dentro de, o sea, quieren como decir que eso es el sistema de cuidados, pero me parece que todavía nos quedamos cortos, porque es un sistema de bienestar y un sistema de servicios, ¿no? Tenemos que integrarlo justo con políticas de desarrollo urbano, justo con políticas públicas, presupuestos. Y ahorita que hablabas de este tema de la infraestructura, a ver, cuéntanos de esas experiencias que están en otros lados, que justo las están incorporando ya a la ciudad. Sí, pues, o sea, quiero hablar como rápido del caso de Bogotá, de las manzanas del cuidado, y luego a lo mejor volvemos a la Ciudad de México, así como para que yo les cuente cómo lo veo, al menos yo desde la perspectiva como urbanista. O sea, las manzanas del cuidado fue una idea muy audaz que desarrolló Diana Rodríguez, que era la secretaria de las mujeres en ese momento, con una alcaldesa. Y bueno, ahí les voy a empezar a dar como algunos datos. Una alcaldesa, Claudia López, y que durante la pandemia empezaron a ver todos los datos y decir en dónde estaban en la ciudad de Bogotá concentradas, el mayor número de mujeres jefas de familia,
de mujeres en condiciones de vulnerabilidad que además tenían al cuidado de otras personas y decían, ¿cómo podemos lograr liberar el tiempo de las mujeres, sobre todo de las mujeres que están en estas condiciones de mayor pobreza, pobreza de tiempo libre en general, pobreza de tiempo, pero en general y ya muy específico hablar de la pobreza de tiempo libre, del temas de autocuidado? Entonces empezaron a identificar qué infraestructuras ya existían que proveían otros servicios, ¿no? O sea, como, no sé, había voy a ponerte un ejemplo, que no es que sea así, pero que había una escuela, una ciberescuela. Entonces, ¿cómo en la ciberescuela podemos empezar a ofertar servicios, ampliar, usar instalaciones que ya existen? Entonces, hoy en las utopías, aquí en la Ciudad de México, regreso un poco a la Ciudad de México, cuentan digamos, como la segunda generación donde ya tiene una mirada de cuidados, lavanderías. Pero las lavanderías, ese concepto empezó en las manzanas del cuidado en Bogotá, porque en esta idea de cómo yo le libero la mayor cantidad de tiempo a las mujeres, una de las tareas que se daban cuenta que las mujeres empleaban mucho tiempo era en lavar la ropa. Entonces decían, bueno, si las mujeres pueden aquí y les facilitamos eso porque en muchas de sus casas no tienen una lavadora y lo hacen todo a mano, y mientras se está lavando su ropa, les descargamos 1 o 2 horas de tiempo que puedan capacitarse y aprender a usar la computadora o aprender a usar la bicicleta, porque muchas mujeres pues no saben usar la bicicleta porque no les enseñaron de niñas, porque era un tema de hombres, ¿no? Como que todos estos sesgos y divisiones y sesgos inconscientes de género y las divisiones sexuales que se hacen de las actividades. Entonces empezaron a agrupar, y no era necesariamente un edificio, sino como en una manzana, por eso se llama manzana, o sea, en un bloque de la ciudad empezaban a ver qué equipamientos públicos ya existían y cómo los podían aprovechar y llenarlos de este tipo de servicios, como de una programación distinta. Y eso obviamente fue evolucionando. Y lo que está súper interesante del caso de Bogotá es que lograron instalar eso en el programa de ordenamiento territorial de la ciudad. Entonces se dejaron instaladas un cierto número de manzanas, me parece que son 25 que se quedaron ya echadas a andar. En el programa de ordenamiento territorial se evalúan 45 y esto también está basado en información censal de entender en dónde están viviendo las familias. O sea, cuando tú me preguntabas cómo se ve la Ciudad de México, pues obviamente hay colonias en donde vemos un envejecimiento de la población, ¿no? Y esa población adulta mayor va a requerir otro tipo de infraestructuras y de servicios, ¿no? O sea, no es lo mismo una guardería a una casa de adulto mayor, ¿no? Y entonces una guardería la pones en donde hay más infancias o más mujeres en edad reproductiva que puedan necesitar ese servicio, versus una casa de adulto mayor que si la vas a ubicar geográficamente, pues buscas un lugar en donde haya una mayor concentración de personas adultas mayores. Entonces, el caso de Bogotá es emblemático, mucha gente habla de las manzanas del cuidado, justamente porque fue muy innovador y lo hicieron en plena pandemia y lograron pues como darle la vuelta a un tema que había permanecido además invisibilizado. Y creo que en gran medida fue pues porque Diana Rodríguez es una mujer brillante, pero también porque tenían una alcaldesa mujer que entendía de los temas y que esa sensibilidad desde la experiencia vital femenina, ¿no? Siendo o no cuidadora, pero ya el simple hecho de tener una mirada, de experimentar la ciudad desde un lugar distinto, pues hizo que lo impulsara de esa forma. Entonces, pues aprendieron mucho y lo han aplicado en las utopías. Sí, creo que hubo incluso una visita de la hoy jefa de gobierno cuando empezó con lo de las utopías, a ver cómo estaban aplicándose estos modelos de las manzanas de cuidados. Y hay otros ejercicios, a partir de las discusiones que se han venido dando del tema de cuidados, de cómo ampliar las redes comunitarias. O sea, el tema es que siempre necesitas pues un soporte, ya sea de tu comunidad, del gobierno, de la iniciativa privada, de organizaciones, y pues creo que la tarea que necesitamos a través ahora de esta ley que estamos promoviendo, pues es justo cómo sistematizamos todo esto para que pues haga sentido como ciudad, como comunidad, y sobre todo en esto que hemos venido platicando en todos estos episodios de la desigualdad que genera en términos de horas, de productividad, de economía, el tema de cuidados. Y lo que queremos justo con estos episodios es hacer ver cómo todos tenemos que ver en el tema de cuidados. Todos estamos metidos en esto porque todos nos cuidaron en algún momento. Todos vamos a necesitar cuidados, o
muchos de los que nos están viendo ya están en esa labor y a lo mejor poca conciencia tenemos de lo que implica, ¿no? Entonces, en términos ahora sí otra vez de la ciudad, hoy que estamos planeando, ¿no? Necesitamos un proceso de planeación y ahí es donde tuvimos la oportunidad de platicar y de conocernos, platicando de la planeación de la ciudad. Pues el reto es justamente cómo cambiamos o reimaginamos, como dices, la ciudad ahora pues con todas estas necesidades. ¿Qué es lo que crees que tengamos que pensar en la planeación de la ciudad para que sea una ciudad que cuida? Son varias cosas, pero lo primero creo que tiene que ver necesariamente con la proximidad. O sea, una ciudad que en una distancia corta te ofrece poder llevar, si tienes a tu cargo una persona adulta mayor, ¿no? O sea, poderla llevar. Entonces, la proximidad, pero al mismo tiempo tiene que estar sostenida por infraestructuras y equipamientos que te den esa posibilidad, de infraestructuras del cuidado o equipamientos urbanos de cuidado, o sea, sí casas de adulto mayor, ¿no? Sí comedores comunitarios, sí lavanderías comunitarias, sí espacios de cuidado infantil, ¿no? O de estimulación temprana para las primeras infancias, o sea, sí como toda esa red de, obviamente, clínicas de salud, hospitales y demás, y obviamente dirigido a los distintos grupos poblacionales. Entonces, eso pasa por entender muy bien en el territorio quiénes están viviendo, dónde están viviendo y también si quieres que lleguen a vivir nuevas personas, ¿no? Porque yo sí creo que la Ciudad de México, como todas las ciudades, necesitan encontrar ese balance perfecto en la densidad y cuando se habla de densidad, pues todo el mundo se alarma. Pero la realidad es que o sea, digamos, las consecuencias o las externalidades negativas de que la ciudad se siga expandiendo, de que la gente invierta 2 horas o más en traslados, pues al final lo pagamos entre todas y entre todos. Porque, pues, digo, la contingencia ambiental que vivimos, o sea, no es gratis. Un día sí y un día no. No es sí, gratis, sí. o sea, no, es consecuencia de que entre más lejos las personas vivan y luego, al mismo tiempo, y seguramente ya lo han visto, que eso es otro gran reto que tiene la ciudad, otro así enorme reto que es la movilidad, y ahora de la proliferación de, pues, los vehículos que les dicen como de 2 ruedas o de 3 ruedas, que son estas o motos eléctricas o estas bicicletas que parecen motos. Y yo ya he visto a muchísimas personas, sobre todo a muchas madres o personas cuidadoras mujeres, que van en esta suerte de bicicleta eléctrica, que es moto, pero es bicicleta, pero es moto, con una sillita atrás y lleva a una niña, un niño. Entonces, eso se está volviendo así en la ciudad. Digo, es eléctrico, pues no tiene emisiones de gases de efecto invernadero o no sabemos, pero al final, digamos, si son 100% eléctricas, pues no hay en ese momento, pero en otros procesos sí. Pero el tema es la seguridad vial, o sea, el tema es cuántas muertes se están incrementando en todo el país y en toda la región de América Latina y el Caribe por el incremento enorme del uso de la motocicleta. Y esto se debe, pues, a que las ciudades se están expandiendo de forma descontrolada. Los sistemas de transporte público no están siendo o de la calidad o del servicio necesario. Y si yo necesito encontrar la forma más rápida de moverme distancias muy largas y además no tengo los recursos para comprarme un automóvil, pues lo más fácil es comprarme una motocicleta. Y eso tiene muchas otras consecuencias. Y muchos de estos viajes de cuidado se están haciendo en motocicletas. Entonces, cuando regresamos a pensar en la planeación, pues la planeación sí tiene que considerar como todas estas capas de la ciudad, desde lo que estás ofertando como sistemas de movilidad o de transporte, lo que estás pensando en términos de pues, los usos de suelo, ¿no? O esta posibilidad de construir a lo mejor 2 o 3 viviendas más en las zonas en las que ya hay parques, en las que ya hay escuelas. Y muchas personas de pronto se alarman y dicen, no, pero es que si había una casa y ahora hay 5 departamentos. Bueno, pero antes en esa casa seguramente vivían 8 personas, ¿no? O sea, algunas casas que son del siglo pasado, que las familias eran mucho más extensas y hoy pues en 4 departamentos viven las mismas 8 personas. O sea, no es que haya más personas, lo que pasa es que hay más familias, ¿no? Pero las familias cada vez son distintas, ya no hay un modelo único de familias, la ciudad se tiene que adaptar a eso. Pero lamentablemente creo que todavía no hemos logrado como eso. Y hay un montón de herramientas. O sea, por ejemplo, para entender qué hay un mapa de cuidados, que seguro ya han hablado de eso, o si no, véanlo, está buenísimo. Es un mapa de cuidados que hizo el Colmex, que hizo el CEDUA, en ese momento era InMujeres, el Instituto de las Mujeres, y con apoyo de ONU Mujeres. Entonces,
pues ahí en el Colegio de México hicieron un gran trabajo, una investigadora, para justamente identificar toda la cobertura que existe de infraestructuras de cuidado. Entonces ahí tiene la metodología muy clara y te dice, pues si son infraestructuras de cuidado para primera infancia, para personas con discapacidad, para personas adultas mayores. Y bueno, por ejemplo, no incluye el autocuidado, que ya en algunas de las utopías ya los incluyó, ¿no? O sea, en la visión esta que tiene la hoy jefa de gobierno, en ese momento alcaldesa de Iztapalapa, de incluir incluso temazcales, ¿no? Sí. O sea, como realmente también pensar en el bienestar. Sí, el spa y atención psicológica también, o sea, esos elementos personales para... Sí, de las personas cuidadoras y de todas en general, pero sí del tema del autocuidado. Entonces, pues son esas dimensiones en el territorio que la verdad, pues te digo, los cuidados suceden en un espacio físico. Sí. Puede ser la vivienda, ¿no? Muchas veces, y también las viviendas muchas veces se han diseñado, incluso históricamente, invisibilizando todas estas labores. O sea, estaba la sala, el comedor, muchas veces la cocina era súper escondida y bueno, el área de lavado ni se diga, sí. Y todavía existen, pero cada vez menos, afortunadamente, incluso el cuarto para la persona trabajadora del hogar, ¿no? Entonces, justo, y todo eso estaba escondido, como si eso no se debería... fuera parte de la casa. Ajá, no se debería de ver, no se debería de ser público. Entonces, desde el espacio doméstico ya se está invisibilizando. Y luego, además, pensemos que, pues, para las personas cuidadoras, la casa, además, es el espacio de trabajo. O sea, no es como si yo salgo a trabajar fuera y regreso a mi casa y descanso. No, sí. Si yo estoy en mi casa no es mi lugar de descanso. O sea, es mi lugar de estar... Para que eso pase, pues hay que arreglarla, hay que limpiarla, hay que ordenarla, dormir a los niños y... Ajá, en una de esas puedes descansar, ¿no? Exacto, en una de esas. Entonces... Oye, pero, a ver, visto así como nos lo planteas en términos de ciudad, podemos hacer, o sea, realmente podemos empezar... O en una ciudad como la que tenemos, como la Ciudad de México, que estamos acostumbrados, los que aquí hemos vivido toda la vida, pues a que siempre es un caos, siempre hay tráfico, hay de todo, o sea, aquí te puede pasar de todo en un día, ¿no? Desde una marcha, manifestación, quedarte atorado en el metro, en fin, te pueden pasar 1000 cosas en un solo día en la ciudad y hemos venido incorporando ese caos dentro de nuestra vida diaria, pero... Sí hay modelo, o sea, sí podemos aspirar a un modelo diferente. Ahora, a partir de estos ejercicios de planeación, y a lo mejor me salgo un poco del tema de cuidados, pero creo que la falta de planeación de la ciudad es la que nos está cobrando hoy factura, ¿no? O sea, de estos procesos que no hemos hecho durante décadas, pues hoy justamente nos está cobrando el tema de la movilidad, de la contaminación, el tema de la vivienda. Entonces, ¿cómo le hacemos para revertir estos procesos siendo ya tan complejos? Pues yo creo que son varias estrategias de forma simultánea y tampoco creo que haya una solución mágica o una solución única. Hay varias cosas. Por ejemplo, yéndonos más a la zona metropolitana del Valle de México, o sea, pensando más hacia las periferias o los municipios en el Estado de México y demás, pues es... tratar de acercar también el empleo a donde ya la gente compró su vivienda, ¿no? Y está ahí, porque tampoco vamos a llegar a destruir colonias enteras o fraccionamientos enteros. Entonces, parte de eso tiene que ver con una visión metropolitana, ¿no? De poder entender las vocaciones que tiene el territorio, las vocaciones de suelo, dónde están las personas y cómo puedes acercar empleos formales, bien remunerados, de calidad, en donde hoy la gente está viviendo. Y además, pues poderlo hacer con esta mirada de los cuidados. Entonces, si entendemos que en términos de desarrollo productivo, y ahí lo voy a enlazar con la otra cosa que dijiste al inicio que me presentaste, o sea, si pensamos en términos del desarrollo productivo del país, en México nunca se había pensado en las últimas décadas en una política industrial, ni en México ni en América Latina, o sea, como que todo se había dejado un poco a que el mercado lo ordenara y demás, pero que sí las actividades productivas que pueden estar en sintonía donde viven las personas. ¿Por qué? Porque ya la industria ha cambiado mucho, ya no todo es contaminante, ni mucho menos. O sea, ya la fábrica no es la que veíamos en Los Simpson, que así sacaba una marola gigante, ¿no? O sea, se pueden producir muchísimas cosas sin que exista esa contaminación. Bueno, ¿qué si llevas estas actividades productivas y este desarrollo productivo cerca a donde viven ya las familias? Y además, en estos espacios incluyes por norma
una guardería, ¿no? O sea, una empresa que tenga a partir de X número de personas empleadas, tiene que forzosamente proveer ese servicio para sus personas trabajadoras, para madres y padres, abuelas y abuelos. Eso sería el lujo, pero así lo hacen en Uruguay, por ejemplo, en Lumen, que es una empresa como de procesamiento de productos forestales, como de madera y así. Y bueno, pues eso será una corresponsabilidad entre el Estado, porque pues seguramente alguna de las aportaciones que ya se hacen al IMSS puedan ir dirigidos a esto. Puede ser que además se encuentren cooperativas de cuidados que están ahí en el territorio y bueno, entonces eso es una parte. Ahora, ¿qué sucede en la zona más consolidada, más central de la ciudad? Pues yo creo que en gran medida tiene que ver que no se está generando oferta de vivienda para como para las familias, para las nuevas generaciones. La Ciudad de México está perdiendo población. O sea, no es como que sentimos que somos demasiados cuando volteamos alrededor, pero en realidad no es que seamos más, o sea, es que estamos mucho más desorganizados porque justo la gente está usando mucho más el automóvil, ¿no? Porque viven mucho más lejos y la ciudad en sí hay más población, pero porque se está yendo a vivir a otros municipios. Entonces, o sea, vivimos menos en la ciudad, pero pues siguen entrando y saliendo todos los días. O sea, claro, ese es el conflicto que tenemos, ¿no? Claro. Y entonces, esas personas que entran y salen, pues estaría más padre que pues, que disfruten la ciudad, ¿no? Sí, y incluso en términos como presupuestarios para la ciudad, pues sería una ciudad que tendría más presupuesto y más recursos, porque se pagaría más predial, por ponerte el ejemplo más básico, para poder mantener mejor los parques, más infraestructura. Más infraestructura. Todo se puede traducir en más infraestructura. Sí, justo, o sea, más infraestructura, porque no se trata solo de que haya más gente, no, sino que todas esas redes que sostienen las actividades, pues se puedan fortalecer. Y yo creo que pues una parte de la planeación tiene que ver con eso. La ciudad ha sido muy desigual. O sea, hoy tenemos todavía programas que todavía son delegacionales, o sea, previos a la Constitución del 17 y previo a la creación de las alcaldías, pero deja de eso, o sea, son del 97. En ciudades, hoy alcaldías como Coajimalpa, que está llena de edificios, ¿no? Sí, ya no es esa Coajimalpa que hablaba ese programa, ¿no? Ya no, es totalmente diferente. Es otra cosa. Y bueno, pues no hay banquetas dignas para que las personas puedan caminar seguras, no hay espacios públicos, no hay buenos... No hay servicios, no hay agua. No hay agua, no hay buenos sistemas de transporte público. Por ejemplo, el tema del agua es una cosa fundamental en los cuidados. O sea, cuando se queda sin agua una comunidad o una colonia, un fraccionamiento, un barrio, lo que sea, normalmente ¿en quién recae conseguir el agua? Generalmente es en las mujeres y pasa lo mismo en las zonas rurales. Entonces muchas veces las mujeres son las hijas, o sea, se hacen ahí como ciertos acomodos para ir a buscar el agua y regresar porque pues el agua se usa para lavar la ropa, el agua se usa para cocinar, o sea, como para todos estos trabajos de cuidado y trabajo no remunerado. Entonces, pues sí, o sea, nos urge que nos pongamos de acuerdo, que la planeación sea transparente, democrática, participativa y que entre todos podamos tener esta visión de ciudad. Ahora, pasa mucho que estas cosas se ven muy bonitas, pero cuando llegas con el vecino o vecina y le dices, oiga, ¿qué cree? Aquí vamos a incrementar la densidad para que puedan hacerse más casas. No una torre de 100 pisos, pero más, pues los vecinos generalmente o las vecinas no quieren, porque suena muy bien todo, pero no en mi colonia. No, que otro metrobús, pero no frente a mi casa. Pero de lejos. Que me quede caminando, pero no tan cerca, ¿no? No sí, tan cerca. Entonces, pues eso, en esa negociación siempre tenemos que estar trabajando. Porque creo que lo que no ha habido es un beneficio justo de la redensificación, ¿no? O sea, nada más llegan edificios, pero eso, pues históricamente se ha traducido en menos agua, menos servicios, más tráfico, más conflictos. Y entonces creo que también tenemos que cambiar nuestra relación con el desarrollo, ¿no? O sea, con impulsar una planeación de la ciudad vertical. O sea, creo que podríamos caber todos bien si la ciudad estuviera bien organizada, donde pues en las colonias se reportaran beneficios, ¿no? Tenemos el caso, creo que el caso más
famoso, pero también el más extremo de la ciudad es Joco, ¿no? Cómo le pones el edificio más alto casi de la ciudad y el pueblo originario pues sigue prácticamente igual, y al contrario, pues todos los problemas que se generaron a partir de eso, ¿no? Entonces esa es la mala relación que tenemos con el desarrollo urbano. Claro, porque además justo es eso, o sea, densidad se convirtió en torres, sí, megatorres, y pues en realidad, en estricto sentido, eso no necesariamente, eso no es la densidad, lo que pasa es que eso es el desarrollo inmobiliario pensado únicamente desde la visión del capital y de extraer como las mayores ganancias posibles, ¿no? O sea... Y hay un tema que tiene que ver con todos estos ingredientes en el que tú tienes también mucha experiencia y en el que desde que platicamos la primera vez lo comentamos que era una de las cosas que más necesitábamos hoy en los procesos de la ciudad, que es la participación ciudadana y las consultas, ¿no? Creo que para el sistema integral de cuidados, para diseñar este sistema, pues una parte bien importante tiene que ver con este proceso participativo y consultar a las personas cuidadoras, consultar a quienes requieren cuidados. ¿Cómo crees que debamos dar este proceso en la ciudad? Partiendo de la experiencia que tienes, que has llevado procesos complicados, ¿no? Digo, consultar desarrollo urbano siempre es complicado. Y entonces, ¿cómo lo llevamos a la agenda de cuidados? Esa es una muy buena pregunta. Y creo que, bueno, los avances que han existido en infraestructura de cuidados, por ejemplo, incluso en las propias utopías, tiene que ver con luchas históricas de muchas organizaciones sociales. Entonces, yo creo que una primera parte es reconocer que hay un trabajo enorme ya hecho por organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil que han estado trabajando, impulsando estos temas desde hace muchos años y que hoy al menos se está poniendo en la agenda, se está visibilizando, con el riesgo que tiene esto también de que se banalice, ¿no? O sea, cuando la gente empieza a hablar de sustentabilidad, ya todo el mundo habla de sustentabilidad y ¿qué es? Pues quién sabe, pero hay que ponerlo, ¿no? En la lista. Entonces, de pronto siento que cuidados, estamos como ahí en el límite de un poco caer en eso. Sí. Entonces, primero reconocer, creo que todo el trabajo, todas las colectivas que han estado impulsando esto, pero también entender que muchas veces las personas no participan porque uno, no saben que tienen la posibilidad de participar, porque no conocen, porque están ocupadas. O sea, si yo tengo una triple jornada, porque pues tengo que trabajar 8 horas o más en un trabajo formal o informal, ¿no? Remunerado, y luego todavía llego a mi casa y le dedico otras muchas horas más a lavar, a planchar, a hacer la comida, a ir por los niños y todo, pues ya cuando me toque participar, pues no estoy tan segura, o sea, como que quiero descansar, ¿no? Entonces ya te toca ahora dar tu opinión, ¿no? Pues no. Entonces, o sea, también otra cosa que creo que es poderlo hacer pues en los espacios en donde hoy se están formal o informalmente haciendo los cuidados, ¿no? Entonces, ir a estos equipamientos, estas infraestructuras, consultar a las personas que están proviendo los cuidados de manera formal, algunas con mucha capacitación, otras lamentablemente sin capacitación, pues, o pedagógica, o de temas de cuidados para personas adultas mayores o personas con discapacidad. Hay una diversidad enorme. Y también, o sea, hay una dimensión, otra vez, espacio-temporal, ¿no? O sea, espacialmente ir a los lugares en donde la gente ya está yendo a los cuidados. O sea, te lo juro que casi que hacer encuestas y consultar la opinión afuera de la farmacia Simi, o sea, sí. ¿No? Porque pues ahí va mucha gente, ¿no? O sea, digo, también de los... Concurrido de cuidados. También de las infraestructuras públicas, de las guarderías que existen y demás. Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues si pensamos en la parte temporal, muchas veces esta participación se tiene que dar pues en fines de semana. Y algo bien importante es que si se da en un fin de semana, pues los espacios en donde se está haciendo la consulta o lo demás, que incluyan lugares ahí mismo para cuidar a las infancias. O sea, yo puedo ir como madre con mi hijo o hija de 2 o 3 años y ahí mismo se habilite una ludoteca para que mientras nosotros estamos discutiendo sobre qué tendría que tener el Sistema Nacional de Cuidados, alguien en esas horas se está haciendo cargo de la persona, el niño, niña, la infancia que yo tengo que cuidar, ¿no? Entonces, o sea, como pensar en esas dimensiones, porque muchas veces
sea, estas reuniones son así de como jueves 10 de la mañana, ¿no? Sí. Y bueno, pues, o sea, la de 10 gente... a 12, ¿no? O sea, sí, la hora que y nadie muchas puede. personas no pueden, algunas sí podrán. Entonces, yo creo que también entender esa diversidad, ¿no? Porque, pues, a lo mejor si soy ama de casa, pues de 10 a 12 está perfecto, porque ahí sí los niños se fueron a la escuela, ¿no? En caso de que sea como la familia en la que los hijos de esa hora están en la escuela y yo me quedo en la casa si soy ama de casa. Entonces, entender esa diversidad. Yo creo que así, Roy, y con muchos métodos, o sea, sí reuniones, sí grupos de enfoque, sí entrevistas, sí con las colectivas, sí con las personas que hoy ya están cuidando. O sea, creo que tendremos que escuchar una diversidad de voces, e incluso preguntarles a los niños y a las niñas, porque y a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad que están recibiendo también cuidados en algunos de estos centros o no, o en su casa, porque bueno, a mí me gusta mucho trabajar con infancias, porque son así increíbles, tienen una capacidad creativa enorme, una sinceridad brutal. Entonces, pero muchas veces en los procesos de consulta, pues como que dicen, ay, los niños, ellos que ellos jueguen. Entonces, pues no, también, también aprovechar esa riqueza y ese conocimiento. Pues al final ellos son los que están recibiendo los cuidados. O sea, sí me gusta o no me gusta ir a la escuela, me gusta o no caminar por esa calle. Que es lo que me gusta. Ajá, o que mi mamá me lleva o mi papá me lleva en el metro o mi familiar y pues no tengo dónde agarrarme cuando estoy bajando las escaleras y me dan miedo las escaleras del metro porque no está diseñado pensando en mi altura o en mi tamaño, ¿no? Sí, esto que comentas sí es bien importante porque siento que todo lo público, todas las autoridades, todos los gobiernos le tienen mucho miedo a las consultas, ¿no? O sea, como que es algo de... Aquí en la ciudad, por ejemplo, híjole, es bien difícil y si no las hacemos a mano alzada, luego nos ideamos unos modelos pues bien restrictivos justo para que no haya problemas, ¿no? Pero me parece que justo que si queremos avanzar en una ciudad pues con mayor pluralidad, más incluyente, pues tenemos que abrir estos procesos, ¿no? Y creo que ahora nos pones un ingrediente bien importante para el sistema de cuidados, para consultar, pues de que no nos tenemos que casar ni con un esquema, ni un modelo, porque justo pues en toda esta diversidad pues vamos a ir generando una mayor tracción. Si lo hacemos, como dices, los fines de semana, pero además pues con espacios para los niños. Pero si además en esos espacios, pues en lugar de entretenerlos, solo entretenerlos, ajá, los consultamos, ¿no? Ajá. O sea, si lo hacemos también, que eso forma parte de la consulta. Si entre semana lo hacemos en las colonias, pues a lo mejor y en la noche, con un menor incidencia, pero va a haber quien llegue de trabajar a estos procesos. Si estás en tu casa, pues que sea en el día y que podamos ir combinando todos estos elementos para no quedarnos con una sola versión, y eso es lo que creo que a veces nos pasa en todos los procesos participativos, que pues los cuadramos y entonces pues los que participan pues, son los que cuentan, ¿no? Y en una ciudad como la nuestra, pues justo pues la diversidad es enorme. Es enorme. Es enorme. Entonces, creo que ahí también vamos a tener un reto importante en el sistema de consultar. Ya que llegue la ley, nosotros en Movimiento Ciudadano, y siempre lo decimos, ya pusimos nuestro granito, pusimos nuestra ley del Sistema Integral de Cuidados, esperemos que ya pronto estemos discutiendo la del gobierno de la ciudad, pero tenemos que entrar a un proceso participativo, tenemos que llegar a consultas, y además tenemos muchas leyes dentro del Congreso que están detenidas porque no hemos consultado. O sea, se han declarado inconstitucionales justo por el proceso de consulta, y como ya les tenemos miedo, pues entonces ya ahí están guardadas, porque entonces ¿cómo vamos a consultar? Se piensa lo primero, pues es que es muy caro, ¿no? Entonces hay que evolucionar muchísimo con este tema, pero creo que todavía hay mucho que entender en términos de ciudad, en términos de cuidados, en términos de planeación, ¿no? Te vamos a seguir consultando, te vamos a seguir molestando, porque ahora justo viene este proceso de planeación de la ciudad, espero que ya muy pronto, y me parece que integrarle esta visión de cuidados va a ser bien interesante, porque creo que tampoco se está pensando así. No, bueno, yo creo que la persona que quedó como titular, la doctora Patricia Ramírez Curi,
tiene una visión feminista y es geógrafa, entonces yo creo que eso es una oportunidad, pero a veces ya cuando entras en funciones, pues todo lo que hay que hacer, la burocracia y demás, vamos a ayudar a que sí suceda, porque sí lo necesita la ciudad. Y yo quiero también pues felicitar este esfuerzo enorme por tener la iniciativa, promover esta ley del sistema integral de cuidados. Estamos viendo esta revolución en América Latina y el Caribe, en donde en muchos países ya empiezan a tener o las leyes a nivel nacional, en México todavía no, también está un poco en lo mismo, ya está la propuesta, hay que hacer que esa propuesta se pueda llevar pues ya a la formalización. Sí. Y muchas ciudades en la región lo están haciendo, entonces tenemos, por ahí sí están curiosos o curiosas, seguro tú con todo tu trabajo legislativo ya lo investigaste, pero en los reservorios de la página de la CEPAL, ahí vienen casi, o sea, todos, ¿no? Todo. Argentina, Brasil, Cuba, en fin, y bueno, escribimos un artículo, la doctora Inés Sánchez de Madariaga y yo, está próximamente a publicarse, pero tiene justo que ver con cómo poner en el mapa los cuidados, y hicimos en parte de la investigación un recuento justo de cómo ha habido este avance importante en términos legislativos en la región para poder llevar la agenda de los cuidados pues a otro nivel. Sí, porque además tocaste un punto que quiero rescatar, que no queremos también que el concepto se banalice y que ya de repente pues todo se etiquete como cuidados. Y esto es justo lo que hemos estado peleando, por ejemplo, a nombrarle todo sistema integral de cuidados, ¿no? Es que esto ya es el sistema integral de cuidados. Sí, esto es el sistema integral de cuidados. Y no, en realidad, o sea, el asunto es que es una parte importante, como las utopías son una parte importante del sistema integral de cuidados, pero no son el sistema integral. Y entonces no quiero que caigamos en que justo ya hay un sistema integral de cuidados porque pues hay una estancia infantil o que hay una utopía. Ahora ya hay otra denominación que son las casas de las 3 R's que se acaban de inaugurar. Pero justo todo esto pues entra dentro del sistema. Entonces creo que sí vale la pena seguir machacando por qué tiene que ser un sistema integral, por qué son partes de los cuidados. Y esa es la labor que hemos querido hacer con estos episodios, ¿no? De explicar desde qué son hasta por qué es necesario el sistema. Y te agradezco de verdad muchísimo la participación, y por supuesto te vamos a seguir ahí consultando cada que tengamos referencias de desarrollo urbano, de planeación, de cuidados, pues ya sabes que ahí vamos a estar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, pues mira, hoy hemos tratado de entender cómo las ciudades, cómo sus calles, cómo las banquetas, el transporte, los servicios y en general el espacio público son también parte del territorio que habitan los cuidados. Cuando no pensamos en el cuidado al diseñar las ciudades, pues en realidad seguimos construyendo estas barreras para quienes hoy cargan ya con esta responsabilidad que principalmente son las mujeres. Una ciudad que cuida no es solamente que tenga utopías o hospitales o estancias infantiles, es que piense en el tiempo, en las distancias, en el acceso, en los espacios públicos seguros y en la corresponsabilidad social. También ahorita platicábamos el tema de la corresponsabilidad. Pero antes de concluir, quiero hacerte la última pregunta, y es que ¿con qué idea de todo esto que platicamos, que ya sé que es mucho, pero con qué idea quieres que nos quedemos en términos de la charla del día de hoy? Me gustaría que todas las personas que estamos aquí pensemos en los recorridos diarios que hacemos en la ciudad y cómo esos, si se hicieran desde la mirada de los cuidados, serían distintos. Entonces, como cuando imaginamos la ciudad que soñamos, cómo esa ciudad nos podría cuidar mejor. Y luego, pues, acercarnos a nuestros legisladores, legisladoras, a las personas que nos representan, ¿no? Para que eso se pueda llevar hacia la implementación de políticas públicas y programas. O sea, como realmente hacer efectivo nuestro ejercicio democrático y ser actores políticos de nuestro espacio. Me encanta que nos busquen a las y los legisladores y que nos pongan a trabajar en términos de esas necesidades. Eso me encanta. Pues de verdad ha sido un enorme privilegio haber podido platicar en esta pequeña charla hoy con Karina Arbizu, a quien, como les decía, les vamos a seguir
consultando. Seguramente vamos a participar en otros procesos. Ahora que esté la ley, te vamos a invitar a las discusiones. Muchísimas gracias a todas y a todos. Yo soy Roy Torres, tu diputado chilango de confianza, y esto fue ¿Qué rollo? El podcast, en donde hablamos de los temas que te importan a ti y a la ciudad. Así que si te gustó este programa, pues suscríbete y síguenos en nuestras redes. Y pronto estaremos al aire en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y vámonos con cuidado.